nos acompaña Daniela Chávez, de CLA Consulting y profesora de posgrado de la Universidad del Pacífico y del Centro de Liderazgo Adaptativo. Daniela va a liderar la conversación. Las preguntas, como ya saben, pueden hacérnosla llegar a través del chat, que nosotros las respondemos, o levantando la mano, y evidentemente eso es una conversación, vamos a tener la oportunidad todos de dar nuestra opinión, responder, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, Daniela, por aceptar nuestra invitación, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya. Muchas gracias por la invitación. Si bien hace ya muchos años no me dedico a la educación en escuelas, de profesión soy maestra de educación primaria, así que hablar sobre este tema, que normalmente lo hablo con personas de otro rubro, para mí es un lujo hacerlo junto a colegas, que no siempre tengo la oportunidad. Así que agradezco a Roxana, Nela, por invitarme. Realmente para mí esto es puro propósito. Y ojalá este lenguaje y esta manera de mirar los desafíos los ayuden en atravesar este momento de crisis que, bueno, en el que estamos todos embarcados, que no queriendo, pero ya estamos, ¿no? Lo que voy a hacer ahora muy rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, es tratar de bajar un lenguaje para entender lo que estamos viviendo y a partir de ese entendimiento luego poder pensar en estrategias de intervención. Es poco tiempo, así que voy a ir rápido y después espero que en el espacio de preguntas tengamos tiempo para seguir esclareciendo algunas dudas sobre lo que vamos a ver juntos. ¿Ven bien mi pantalla? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, somos poquitos, así que podemos hacerlo por el micrófono. Antes de empezar, ¿cómo estamos en medio de esta crisis? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y no quiero abrir el micrófono para que cada uno explique, sino que cada uno elija una palabra que defina eso que estamos sintiendo. Y para mí es importante eso, y luego van a entender por qué en el ejercicio de liderazgo esto es fundamental. Si tuvieran que elegir una palabra para decirle al grupo, a los que estamos aquí, cómo nos sentimos en medio de esta crisis, ¿qué dirían? Ana. Es un momento desafiante para mí como directora. Gracias. ¿Alguien más? Puedo decir incertidumbre en este momento, ¿no? Ok. ¿Quién habló? ¿Jaime? ¿Javier? Jaime. Sí. Si me permites, no encuentro solo una palabra, solamente digo en estado de alerta. Atento a todo lo que pueda suceder y cómo poder accionar tratando de prevenir. Henry, tú también eres director, ¿cierto? He sido director y ahorita dirijo una organización que acompaña colegios. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Yo elegí la palabra incertidumbre, pero lo segundo que me vino a la mente fue cambio constante, Daniela. Roxana, Nela, ¿ustedes? Gracias. Yo diría, y va a sonar bien raro, entusiasmo. Entusiasmo por las oportunidades que presenta. El cambio es difícil y a veces a la fuerza nos da una oportunidad que no tendríamos suficientemente el coraje para poder hacer las cosas diferentes sin que sea necesario. Ok. Yo había escrito estrés, pero estrés digamos, más que estrés, como en un estado de sobremarcha, ¿no? O sea, como estar haciendo más cosas más rápido, pero sin tener la certeza de que es lo que hay que hacer o es lo que se tiene que hacer. Gracias, Nela. Muy bien, ya llegaron más personas. Ha llegado Lucy. Bienvenida, Lucy. Hola.
Y ahí se están entrando algunas personas más. Muy bien. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno saber dónde estamos hoy para empezar. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre algo que en verdad siempre hemos cuestionado y hablado, pero hoy creo que tiene una relevancia particular, que son los problemas. Y hoy tenemos un gran problema. Pero para empezar a hablar de problemas es importante entender qué es un problema, cómo lo definimos. Y nosotros desde el modelo de liderazgo adaptativo lo que entendemos es que el problema es la brecha entre las expectativas que tengo y la realidad. Ese espacio que hay ahí es el desafío o el problema que tenemos que abordar. Entonces, ojo, esto es bien importante. Si no tengo expectativas, no hay problema. ¿Ok? Y si no alerto, perdónenme un ratito, si no alerto la realidad, tampoco. ¿Me dejo entender? No soy capaz de ver esa brecha. Y lo que ha hecho hoy, ¿ok?, el COVID o el coronavirus, es hacer evidente esa brecha. Y probablemente muchos de los problemas que estamos sintiendo, que han emergido, no son problemas actuales, son problemas que ya estaban latentes, pero que al no tener una expectativa distinta, nosotros no lo veíamos como un problema. ¿Ok? Y de hecho, en las escuelas suceden muchos problemas, y muchos de esos problemas decidimos no abordarlos. Y ahí seguramente muchos se sienten identificados cuando digo, por ejemplo, sabemos que hay maestros que no hacen su trabajo de la mejor manera y dejamos y postergamos esa conversación, ¿no es cierto? Podemos saber que el clima de maestros no es el mejor, pero tampoco no nos sentamos a hablar sobre eso con nuestros equipos, o incluso en nuestras casas. Puede ser que haya una conversación pendiente entre, no sé, mi esposo y yo, por ejemplo, y que no se lleve, que no se dé esa conversación. Y lo que intuimos, en el fondo, es que el desequilibrio de esa conversación va a ser tan grande, tan fuerte, que va a llevar a las personas a un nivel de tensión tan alto que el sistema simplemente explota. Entonces lo mantenemos oculto, ¿no es cierto? Y es bien importante entender eso, porque lo que ha hecho el coronavirus hoy es ponernos esos problemas enfrente, y ya no es posible no verlos, ¿ok? Entonces, frente a eso tenemos que entender primero que estamos en eso, frente a un gran, gran desafío. Y ese desafío o ese problema es un problema de un tipo y al que le vamos a llamar adaptativo, ¿ok? Y aquí viene la primera herramienta que me gustaría que se lleven hoy, que es entender que cuando nos enfrentamos a un problema hay dos tipos de problemas. Uno es el técnico, son problemas técnicos. ¿Y por qué les llamamos problemas técnicos? Porque la definición del problema es claro. Yo veo el problema y sé qué está pasando, y lo puedo describir, lo puedo definir. La solución es conocida. Hay alguien en el sistema que sabe cómo resolverla. Entonces tiene un protocolo o reglas claras o pasos claros que si yo los sigo, el problema se resuelve. Y aquí viene algo muy importante para los directores. Quien resuelve ese problema es la autoridad o el experto. Sí, mi amor. Y el logro, cuando terminamos de atravesar un problema técnico, se ven en los KPIs o los resultados. Y ese tipo de problemas somos muy eficientes en resolverlos. De hecho, son los problemas que normalmente resuelve un experto, que normalmente resuelve un director. Son problemas técnicos. En las escuelas hay muchos problemas técnicos. Problemas técnicos de, por ejemplo, que ojo, no significa que sea fácil, pero es técnico, que es armar los horarios, por ejemplo. Ese es un problema técnico, nos toma tiempo, es engorroso, pero hay alguien que sabe hacerlo. De hecho, si hay una computadora que lo pueda hacer o una persona de laboratorio de cómputo que lo pueda hacer, lo hace de una manera mucho más eficiente y se resuelve. Pero el otro tipo de problemas, y es el que estamos enfrentando hoy, son los desafíos o problemas adaptativos, que en principio no es fácil definirlo, no lo puedo describir. No, para algunos el problema es A, para otros el problema es B, para otros el problema es C, y se empieza a generar lo que llamamos facciones dentro del propio sistema, incluso para definirlo. La solución es desconocida, nadie la conoce.
entonces el tipo de trabajo que tengo que promover va a ser el aprendizaje y sobre todo la experimentación. ¿Quién resuelve estos problemas? Ya que es bien importante desde su rol también. No lo resuelve la autoridad, porque como no hay nada que se conozca, no hay una técnica, un protocolo, es muy riesgoso que la autoridad, que es una sola persona, sea la encargada de resolverlo. Necesitamos involucrar a todas las personas en la solución. Y el logro no es un KPI. El logro se mide en progreso. ¿Ok? Y eso es bien importante para un momento como este, porque lo que estamos viviendo, como país, lo que estamos viendo como mundo, pero lo que estamos viendo en las escuelas es totalmente adaptativo. ¿Ok? Nunca nos ha pasado antes. Porque no es que nunca nos haya pasado antes una epidemia. No nos ha pasado nunca antes una epidemia con el contexto virtual, que nos ha hecho pensar las cosas y llegar a decisiones que nadie más ha llegado nunca. No sabemos. Entonces aquí es muy importante entender que lo que le estamos pidiendo a la gente es que haga un trabajo adaptativo. ¿Ok? Y que para encontrar una solución, todos los involucrados deben experimentar para llegar a una solución. Entonces, cuando yo atravieso un desafío técnico, ¿ok? Me pregunto primero, ¿dónde estamos? Para preguntarme luego, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde queremos estar? Y las preguntas que me voy a responder, ¿ok? Es, ¿cuál es el mejor proceso? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Quién debe aplicar la solución? Esas son las preguntas que están latentes cuando resolvemos algo técnico. Incluso, ¿cuál es el objetivo deseado? ¿O qué solución ya conocida que otro aplicó funciona para este tipo de desafío? Y es muy común, ojo, es muy común que un problema adaptativo lo respondamos como técnico, porque genera mucha calma, porque hay respuestas. Entonces, el primer impulso frente a un desafío adaptativo que genera tanto desequilibrio y tanta responsabilidad en todos, es... perdón. Ok. Es... discúlpenme, ¿eh? Se me ha movido algo aquí del chat. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí. Lo que decía, el error más grande es resolver los desafíos adaptativos como si fueran técnicos. Entonces vamos a pensar a buscar preguntas como ¿cuál es el objetivo deseado? ¿Qué hicieron en otros países? ¿Cómo funciona mejor? ¿Quién sabe? ¿Qué recursos necesitamos? Y es lo que estamos haciendo desde la escuela, el Ministerio de Educación, los colegios. Estamos tratando de resolver un desafío técnico. Y lo estamos haciendo... Bueno, estamos navegando, ¿no es cierto? Ha sido una semana muy complicada para todos los maestros en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y técnica y universitaria, pero ya pasó, ¿no es cierto? Ya todos estamos un poquito más acomodados en este nuevo desafío. Pero lo que todavía no estamos haciendo, y ese es un diagnóstico mío, es entender que lo que estamos viviendo es un desafío adaptativo, no técnico. Y que la pregunta que nos debemos hacer es ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Y que las preguntas que tenemos que empezar a hacernos es ¿cuál es nuestro propósito? Las escuelas han ido muy rápido a resolver el tema técnico y aprender las computadoras y a usar Zoom. Pero ¿cuál es el propósito de esa escuela? No sé si lo han vinculado. Yo le pregunté a una escuela hace poco. Sí, porque tenemos que usar el Zoom y no sabemos si videos, si esto, si conectamos a todos los chicos juntos, separados. Estas son preguntas técnicas. Y mi pregunta fue, ¿cuál es el propósito de esta escuela? Y no, quiero saber cuál es el propósito de esta escuela. Y les hice leer su propósito, su misión. Y decía formar una comunidad. Y la palabra clave era formar una comunidad y transformar el mundo. Y mi pregunta fue, si ese es tu propósito, ¿cómo vas a usar las herramientas virtuales para responder ese propósito? Entonces, cuando es un desafío adaptativo, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tenemos que cambiar? ¿Para qué? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Qué debemos mantener? Y esas son 3 preguntas clave que ya se pueden empezar a hacer en sus organizaciones
ahora, en este contexto, es qué vamos a mantener, qué tenemos que dejar de hacer o desaprender y qué cosa tenemos que aprender. Y eso es acompañar el ejercicio con el ejercicio de liderazgo. Y quiero que vean aquí esta línea, no sé si la ven, voy a sacar aquí. ¿Ven esa línea acá? Cuando es un problema técnico, el camino es lineal, es tranquilo, ¿no es cierto? Es como decir ahora, en este momento se queda congelado el Zoom, no funciona, entonces yo busco una solución técnica y llamo a mi esposo que está aquí cerca, en el cuarto del costado, que funciona mejor con la tecnología, y le digo, resuélvemelo, y lo resuelve. Y todo es calmo. Sabemos que es paso 1, paso 2, paso 3. Pero quisiera que vean el camino del desafío adaptativo. Que está en la siguiente diapositiva. ¿Lo ven aquí? Es otro el desafío, ¿no es cierto? El desafío aquí, si lo llegan a ver, es otro el recorrido. Es un recorrido que tiene subidas y bajadas, idas y vueltas, y que no sé cuál es el camino. Y eso genera lo que ustedes habrán dicho, incertidumbre, estar alerta, incluso estar entusiasmado. Pero es importante entender que es un camino que nadie sabe cómo va, porque estamos experimentando, viendo cómo todos juntos, en el caso de la escuela, maestros, padres, estudiantes, es cómo vamos a llegar a ese punto al que queremos estar. Y genera mucha incertidumbre, porque una de las cosas que al ser humano nos encanta es la rutina, conocer hacia dónde vamos, tener unos lineamientos claros, y de hecho a los maestros nos gusta mucho más eso. Muy bien. Voy a cerrar esto aquí. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces solamente cae ya por su propio peso qué tipo de problema enfrentamos hoy. Hoy probablemente nos estamos enfrentando a uno de los desafíos adaptativos de la humanidad, enormes, y creo que la educación probablemente se esté enfrentando a uno de sus más grandes desafíos en la historia, en su historia como organización, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante que cuando pensemos en lo que estamos viviendo, entendamos la complejidad de lo que estamos pidiéndole a las personas con las que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y aquí es un poco para entender lo que estamos viviendo con este idioma nuevo de técnico y adaptativo. Cuando empezó el tema del coronavirus, aparece lo primero, y es algo muy común en las personas. No sé si están escuchando, pero yo ya vengo escuchando a muchas personas diciendo, tranquilo, todo va a volver a la normalidad, ¿no es cierto? Esa es una etapa de negación, en donde pensamos que es un problema a corto plazo y que lo que vamos a hacer es enfrentar el problema con soluciones conocidas. Vamos a llamar a los expertos para que resuelvan el problema y vamos a focalizarnos en los pacientes. Esa fue la primera estrategia con respecto al coronavirus. ¿Cuál fue el gran error? Asumir que era un desafío médico-técnico. De hecho, los médicos resuelven problemas técnicos todo el tiempo. Operar un corazón es un problema técnico, porque hay pasos, protocolos y hay una autoridad que lo resuelve. Y muchos de los países que hoy subieron su curva fue porque asumieron ese problema como técnico y le dieron respuestas técnicas, sin involucrar a todos, versus el trabajo que se tiene que hacer realmente para aplanar la curva, que es totalmente adaptativo. ¿Por qué? Porque es reconocer que el problema es de todos y que la solución es de todos y que nos involucra a todos como sociedad, ¿no es cierto? Y que entender que la solución no es técnica, ¿no es cierto? Y que requiere cambiar. Y esto es la clave cuando hablamos de adaptativo. Requiere cambiar conductas, paradigmas, formas de ser, formas de actuar. Requiere que hagamos cambios que el profesor Heifetz, que es el profesor que trae este concepto de liderazgo adaptativo, él dice algo que a mí me emociona mucho siempre que lo escucho, que es que los problemas técnicos son de la cabeza, de la razón y de la lógica.
los problemas adaptativos son de acá, del corazón, de las emociones. Y lo que estamos viviendo hoy es eso, es tratar de entender que no estamos en un problema técnico, que no conocemos la solución y que tenemos que empezar a involucrarnos todos. Entonces aquí una buena pregunta para ustedes es ¿cuánto están involucrando a las personas de su comunidad educativa para resolver el desafío que tienen? ¿Quién está resolviendo el problema? Si lo estamos resolviendo nosotros como directores, lo estamos resolviendo como técnico. Si estamos llamando a un superconsultor en educación a distancia, lo estamos resolviendo como técnico. Y no es técnico. Tiene aspectos técnicos, pero no es técnico. Muy bien. Voy a hacer ingresar a un participante más que está aquí, Carlos. Muy bien. Y aquí viene este concepto con el que los invitaron al taller, que hasta hace unos años para mí este concepto era como lejano, interesante, pero que hoy está en nuestra cara, ha venido así, y un día nos despertamos con este VUCA o VICA en la cabeza. VICA son las siglas de que nos hablan de que cada día, ¿no?, más estamos en un mundo VICA. ¿Cómo es este mundo VICA? Es volátil, los desafíos son inesperados, el mundo es inestable, los cambios son muy rápidos y drásticos. La incertidumbre, nos falta claridad, ¿no es cierto? Aunque la causa del evento y su efecto sean conocidos, las respuestas del pasado dejan de funcionar, y esto claramente nos lo ha demostrado el coronavirus. Hemos tratado de hacer, los médicos han tratado de hacer, los epidemiólogos han tratado de hacer lo que sabían hacer y no funciona, o no ha dado resultados, y ha requerido ajustarse y aprender rápidamente. La complejidad, hay muchas variables ahora interconectadas. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de que estamos en un mundo VICA, es hace mucho tiempo, en las últimas elecciones anteriores, uno sabía quién iba a ganar las elecciones con 2 semanas, 3 semanas de anticipación. Ya las encuestas te decían quién iba a ser el presidente del Perú o el presidente de cualquier país. Hoy, en la última elección que tuvimos, no pasó ni siquiera eso. Lo que sucedió es que supimos quién iba a ser presidente semanas después de que habíamos votado, porque hay muchas variables que ya no comprendemos. Esto de la tecnología, el Facebook, el Instagram, la globalización y la conexión ha hecho que ya nada sea tan predecible como antes. Uno puede decir incluso que una carrera, ¿no? Antes decían, estas carreras son las carreras del futuro. Ahora claramente no puedes decir cuáles son las carreras del futuro. Estamos viendo hoy algo impresionante, que carreras como la nuestra, por ejemplo, es hoy una de las más valoradas, cuando antes estábamos, ¿no? Yo me acuerdo que decía, voy a estudiar educación, y me trataron de convencer mis propios profesores del colegio, imagínense que no estudio educación. Y hoy es hace una semana se ha vuelto una de las carreras más protagonistas en un contexto como este, ¿no es cierto? La ambigüedad es otra característica de este mundo VICA. Es difícil conceptualizar lo que ocurre, genera mucha ansiedad y conflicto. Vemos noticias y no sabemos si son verdaderas o falsas. Toda esta complejidad que es el mundo VICA, lo que nos está diciendo básicamente es que cada vez más los problemas que vamos a tener que resolver son adaptativos y no tanto técnicos. Porque lo que va a empezar a pasar es que lo técnico lo resuelvan las máquinas y los robots. Y nosotros, los humanos, lo que empecemos a trabajar y a tratar son de resolver esta ambigüedad, movernos en este mundo de tanta ambigüedad. Muy bien, entonces solamente para terminar, sé que he ido muy rápido, espero que estén encontrando sentido a lo que digo. Los desafíos adaptativos, entonces, ¿qué pasa cuando enfrentamos desafíos adaptativos? Primero, que las respuestas no están claras en el repertorio de soluciones. Segundo, que se requiere un difícil aprendizaje a nivel de mentalidad y comportamiento. Y lo estamos viviendo hoy todos, desde la cuarentena. Ojo, la cuarentena es una respuesta técnica, pero lo que sucede en nuestros hogares con la cuarentena es un desafío adaptativo. Es como, por ejemplo, combino el trabajo con la maternidad, cómo combino las labores de la casa con el trabajo. Todo lo que estamos viviendo hoy es un cambio de mentalidad y de comportamiento, y es un difícil aprendizaje. Ese aprendizaje, y aquí es bien importante que lo tengamos presente, es un aprendizaje que implica que las personas pierdan cosas, y eso hace que haya mucha resistencia, porque lo que le vamos a pedir
es que asuman ciertas pérdidas. A los maestros hoy, a muchos maestros con el tema, por ejemplo, de pasar a lo virtual, les estamos pidiendo grandes pérdidas. Una gran pérdida es la pérdida de competencia, por ejemplo. Un maestro que se sentía muy competente en lo que hacía, hoy no se siente tan competente porque tiene que hacerlo de una manera distinta. Las pérdidas muchas veces conducen a reformular lealtades y competencias. El trabajo adaptativo es conservador y progresista al mismo tiempo, ¿cierto? No es que vamos de frente hacia el progreso, es como vamos de a pocos, frustrando expectativas de a pocos, a un ritmo tolerable. Las personas con el problema son el problema y también son parte de la solución. Eso es bien importante. El trabajo adaptativo requiere más tiempo que el trabajo técnico, y las personas normalmente nos resistimos a atravesar procesos en donde el director o la autoridad me diga, mira, esto va a tomar tiempo. No, yo lo quiero resolver ya. O los padres de familia, que hoy lo que quieren es ya, solución ya, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo adaptativo y que va a tomar mucho tiempo. Es experimental, siempre, y los desafíos adaptativos producen facciones, que significa personas que opinan distinto, y desequilibrio y evasión del trabajo. Evitamos y evadimos el trabajo adaptativo muchas veces. Y solo para terminar, quiero que nos quedemos con este cuadro. Porque el progreso en un desafío adaptativo solo es posible si nos mantenemos en un rango productivo de desequilibrio. ¿Ok? Si yo elevo mucho la tensión, voy a sacar mi lapicito aquí para... Daniela, mientras haces eso, ¿podrías chequear? Hay alguien que está tratando de entrar. ¿Podrías chequear, por favor? Sí. Discúlpame. Iván. Bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí, vamos a ver si me funciona esto, ¿ok? El rango productivo de tensión, que es este de aquí. Si yo elevo mucho la tensión, el sistema explota. Se van, renuncian, se pelean. Todo emerge de una manera descontrolada. De hecho, si vemos el rol del presidente Vizcarra, lo que está haciendo es mantenernos en ese espacio productivo, ¿no es cierto? Ay, algo le pasa a esto que no me deja, perdón, la tecnología no me acompaña. Ya. Nos está llevando, nos está moviendo por aquí, ¿no? Si nos dijera lo que realmente está pasando, o lo que realmente va a suceder, y espero no subirles mucho la tensión, el sistema colapsa. Pero si no nos dice lo que está pasando, y evade el problema adaptativo, evadimos el trabajo. No pasa nada. ¿No es cierto? Entonces, el liderazgo, primero que necesitamos liderazgo solamente frente a desafíos adaptativos, es el arte de frustrar expectativas a un ritmo tolerable, manteniendo el rango de tensión productiva, manteniendo la tensión en el rango de tensión productiva. Ni mucho, ni poco. No mucho porque explota, el sistema colapsa, y no poco porque el sistema deja de hacerse cargo. Y uno de los grandes desafíos para la educación hoy va a ser no bajar la guardia, porque cuando empiecen a funcionar estas herramientas virtuales, vamos a pensar que hemos resuelto el desafío. Pero ese no es el desafío. Hay muchas otras preguntas que probablemente todavía no nos estamos haciendo porque sabemos que pueden elevar mucho la tensión. Preguntas como, por ejemplo, ok, qué bien que les funcione bien la herramienta virtual y ya estén dando clases, pero ¿cómo vamos a seguir siendo una comunidad en la escuela con esta herramienta? ¿Cómo vamos a convocar padres, a maestros y estudiantes para ser una comunidad? Es una pregunta que probablemente... Sí. Sí, perdona que te interrumpa, pero me parecen preguntas súper precisas y relevantes para este grupo. No sé si podrían quizás reflexionar sobre esas preguntas.
¿Sobre qué preguntas te refieres? Las que acabas de hacer. Acabas de hacer unas preguntas que como directores, o sea, Sí. dado este contexto, sería bueno ver si alguien quisiera compartir, ¿no? Su reflexión sobre eso. Ana, a ver. A ver, es muy cierto que estamos viviendo un escenario distinto y tú lo notas en el gobierno, en las reacciones del presidente, en el estilo de trabajo que tiene el presidente. Súper calmado, súper calmado. Podía él decir cosas fuertes frente a lo que la gente desborda en sus comportamientos. Lo mismo pasa con nosotros los directores. Los profesores se vuelven ansiosos. Entonces, lo que he hecho yo en la escuela, yo tengo un messenger de noche a las 7 en punto, todos los días. Hora de trabajo, y hora de conversación. Dos espacios interesantes. En la primera me hacen todas las consultas de lo que vamos avanzando y en la segunda parte cada uno muestra lo que quiere dar. Entonces te dicen, estoy con miedo, tengo esto, estoy avanzando muy lento. Entonces mi tarea ahí es tranquila. ¿Has convocado a tus padres? ¿Ya los tienes en tu WhatsApp a todos? Sí, Ana. Entonces está perfecto, no tienes por qué tener miedo. Tus niños como, uy, todos están contentos, porque como tú sabes, a ellos les gusta la computadora. Perfecto, eso es tu trabajo, ¿ves? Tú lo has hecho. Entonces mi trabajo es felicitar el trabajo de las maestras, pero también seguir pidiéndole que sigan dando lo que tienen que dar, lo que le toca cada día, que no hay que descontrolarnos, no hay que dejar días vacíos. Los niños están esperando a su maestra diariamente. Entonces, tú como profesora tienes que estar al tanto en la primera conversación es con los padres y después ya es con los chicos para ver los materiales y absorber sus preguntas. Entonces, sí es una actitud diferente la maestra, ya no es la maestra que está frente al niño. Siéntate, escribe, ya no es eso. El rol es de facilitación, de acompañamiento y de escucha. Sobre todo de escucha. Entonces ha cambiado el rol del profesor. Totalmente. Y mi rol de directora también ha cambiado. Ya no es el mismo porque no estoy frente a la persona, ella ya no me puede sentir. Lo presencial es tan diferente a esta vida virtual que siempre los maestros decían, no nos pueden reemplazar por computadoras. Y es así, ¿no? Lo presencial es muy importante. Entonces yo lo que veo es que el rol del director en este momento ha cambiado totalmente. Es un rol que tiene que ver con la productividad día a día de lo que se está haciendo con respecto a los aprendizajes, con respecto a los padres y con respecto a los estudiantes, que eso ha cambiado totalmente. Entonces, yo mantengo, por ejemplo, mi relación con los padres de familia también a través de un messenger, donde me dicen, Ana, nos pasa esto, directora, queremos muy bien, de calma y tranquilidad, porque ahora sí, lo que nos interesa también como escuela a nosotros, es que los padres y los niños tengan esa tranquilidad espiritual para que puedan ir resolviendo los problemas el día al día. Buenísimo. Sí, Ana. Y creo que ahí es bien importante entender tu rol y lo que estás haciendo es cuidando que la tensión no se eleve. Así es. Entonces, si empezamos a usar este gráfico para ver lo que tú estás haciendo, tú lo que estás haciendo es conteniendo, porque el ejercicio de liderazgo tiene que ver con tensionar, poner el elefante sobre la mesa, traer el problema del que hablábamos y decir, miren, tenemos un problema, pero conteniendo. Y es verdad que hoy a la autoridad, sea la que sea, presidente, policía, maestro, director, gerente de empresa, lo que le toca en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta tensión es contener.
Entonces, las estrategias que tú hablas son estrategias de ejercicio y liderazgo desde la contención, tener un messenger, canales de comunicación abiertos, dejar que emerjan las emociones de las personas, son maneras de contener. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Aprovechemos estos minutitos que nos quedan. Sí, yo quería hacer un comentario, decir, Ralph, entiendo que estamos hablando obviamente en este punto sobre la actitud de líder, cosas como las que hacen a Berta, esta contención que hacen, y sí, definitivamente yo lo veo reflejado en varios directores, pero también creo que es importante verlo. Hay un enfermo. Hay un ruido ahí. Yeah. Yo estaba viéndolo desde el punto de vista también de los docentes y cómo, bueno, hay líderes y líderes, hay docentes y docentes, hay instituciones e instituciones, entonces cada una ha desarrollado su institución de manera distinta. Entonces, yo veo también esto como un reflejo de lo que las organizaciones, las escuelas han cosechado a lo largo de los años. Y no estoy hablando necesariamente de escuelas primarias, secundarias, yo lo he visto también reflejado en instituciones de educación superior, instituciones de idiomas, donde se ha promovido mucho la resolución de desafíos técnicos siempre, y que la institución se ha visto siempre desde el punto de vista técnico y no se ha fomentado en los docentes y cómo trabajar con estos desafíos adaptativos, ¿no? Es un poco como que no pienses, o sea, tú no estás aquí para pensar, tú estás aquí para trabajar y hacer y seguir este proceso. Y de verdad que yo lo he visto en instituciones que te dicen, o sea, esta es la estrategia para tal lección, ¿no? La lección A se tiene que hacer del punto 1, 2, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y si no haces esos 4 pasos, no puedes seguir al paso 5, y si no los haces, estás mal. Entonces, totalmente. Se han fomentado, hay instituciones donde realmente se ha fomentado eso, ¿no? Y estoy seguro que aquí habrán personas que han visto cómo han funcionado esos dos tipos de instituciones, y estoy seguro que aquellas donde se ha promovido más el trabajo con desafíos adaptativos, pues se les ha hecho mucho más fácil trabajar ahora este tipo de desafío en el que estamos, ¿no? Yo creo que las que justamente han promovido los desafíos técnicos son los que, ya, ok, ¿y ahora quién me dice la receta para esto? ¿Y cómo resuelvo ahora? Dame la receta para lo de acá, y dame la receta para lo de acá, ya, pero ¿y cómo hago esto? Entonces, ha habido todo tipo de respuestas, ¿no? Sí. Sí, y es natural que en momentos de alta crisis, de hecho es lo que se espera y lo que se le pide a la autoridad, es que dé respuestas técnicas muy rápido, porque contienen mucho y te da esa sensación de avance. Ahora, el riesgo está en quedarse ahí, y ese es el gran riesgo que vamos a empezar a ver de aquí a unas semanas, cuando todo esto se estabilice, y digo estabilice no a nivel de la pandemia, sino a nivel educativo, cuando ya las escuelas estén funcionando bien, los maestros ya tienen un poquito más, dicen que normalmente a la 4ª sesión uno ya se suelta. Los aprendizajes que nos trae China e Italia con respecto a la educación virtual son que en verdad aprendes muy rápido y que la cosa fluye. Por ahí calmamos a los padres empiezan a encontrarle sentido a esto y va a calmar. Ahora, el gran desafío del líder o del que ejerce liderazgo es no quedarse ahí, porque lo que va a suceder es la evasión del trabajo. La gente va a decir, ya está, listo, pero las preguntas de fondo no se van a resolver. Y generar capacidad adaptativa, porque vamos a tener que empezar a respondernos otras cosas distintas, ¿no? Que no es solamente cómo hacemos para que las clases sigan, sino cómo hacemos para seguir siendo una escuela. Ojo, ¿no? Sí, porque Daniela, hay mucho... Sí. Me hace pensar en, justamente yo había apuntado cuando dijiste, o sea, las preguntas, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál es nuestro propósito? Y ya entonces en este contexto, ¿cómo llegamos a nuestro propósito? O sea, hay algo mucho más a fondo que hacer el día a día y poder implementar la herramienta, ¿no? Sí, totalmente. No sé cómo vamos de tiempo, todavía tenemos un ratito más. ¿Alguna otra? Gracias, Ralph. Me hace mucho sentido lo que dices. Yo lo estoy viviendo también, trabajo en varias instituciones de educación superior y hay una diferencia entre una y otra, ¿no? Entre varias.
de cómo reaccionan a este gran desafío adaptativo. Daniela, yo tengo como una reflexión o quizás un comentario, porque bueno, la verdad primero te agradezco muchísimo el contenido, ha sido bastante útil y siempre es bueno aprender cosas nuevas y la verdad creo que es súper pertinente y actual toda la reflexión que nos traes, así que agradecida. Yo no soy docente, como quizás dijo Rosana y Nela, pues te comentaba, he trabajado muchos años en el sector de educación, pero me ha tocado sentarme en la silla quizás de muchos actores, y ahora que tú estás nombrando este término adaptativo, yo creo que lo que me llevo de tu conferencia y del café de esta tarde es el tema también de flexibilidad. Yo veo la palabra adaptativo como ser flexible, y la manera también, como te decía, de mi reflexión es, si bien el rol que yo tengo actualmente es un rol, yo trabajo pues para un college canadiense y tenemos servicios en toda América del Sur, y como te digo, no doy clases ni presto servicios en un aula, pero pienso que todo el sector, y por eso mi palabra inicial fue cambio constante, porque pienso que esta adaptación y esta parte de flexibilidad se tiene que ver a todo nivel. Yo soy comunicadora de profesión y creo que hay que partir también del hecho de filtrar la información, y en estos cambios adaptativos la comunicación juega un papel primordial. En el sentido, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de Jaime o de Ana, mi hijito está comenzando a ir al nido, y en los últimos 3 o 4 semanas, la verdad que yo he vivido una avalancha de emociones, de pensamientos, de proyectarme al futuro, como maestra, como director de escuela y como alumno, por ejemplo. O sea, desde comentarios de padres y madres que ante las reacciones de otros países, por ejemplo, entienden que las consecuencias de este acto ahorita de la pandemia van a ser mucho más allá que mayo o junio, por ejemplo. De qué va a pasar, por ejemplo, con ambientes escolares, padres que a lo mejor tendrán que retirar a los niños, o que realmente no va, ¿cómo se dice? Resume, no va a volver otra vez como la actividad escolar a la que estábamos acostumbrados en el cara a cara, que es quizás un efecto que va a durar. Hablan las proyecciones de Hopkins University, hablan de entre 18 y 24 meses, imagínate, para que se recuperen todos los temas, por ejemplo, de salud, la economía, todos los otros sectores. Entonces, un poco la reflexión en lo que yo estaba pensando ahorita en tu término de adaptativo, que la verdad me ha encantado, creo que la verdad ha sido, ese va a ser mi nuevo ancla. Yo lo veo como un aspecto de también de manejar equipos multidisciplinarios, no solamente entender de educación, entender de salud, de entender de economía, entender de qué está pasando en lo macro y cómo va a afectar eso mi sector, y cómo va a ser efectivamente las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. A lo mejor es una reflexión demasiado amplia, pero lo quería comentar. Y ahí el punto al que llegas es al que quiero con el que se queden. Ese va a ser el desafío. El desafío no es la clase virtual. O sea, creo que ahí nos podemos engañar muy fácilmente y quedarnos todos entrampados en cómo hacer un Zoom y cómo hacer esto. Esto es técnico y lo vamos a hacer muy bien. El problema va a ser cómo vamos a sostener la existencia de la escuela como tal. ¿Cómo vamos a hacer para que nos sigan necesitando los padres, los maestros, la sociedad? Porque podría pasar de un tiempo en que los padres empiecen a decir, mira, yo prefiero que mi hijo se matricule en un colegio virtual en Londres y ya no esté aquí en un colegio privado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo vamos a crear, ¿no es cierto?, una comunidad lo suficientemente sólida, con un efecto importante, para que sigamos existiendo? Y no es una pregunta fácil, y es una pregunta muy desestabilizadora. Y si lo hago, lo hago porque sé que estoy con personas aquí que son líderes en lo que hacen, pero es muy tensionadora. Entonces cuando pase esto y cuando resolvamos lo técnico, vamos a tener que empezar a pensar con nuestros equipos, a nosotros como red de educación, empezar a pensar qué vamos a hacer con las escuelas, cómo nos sostenemos, porque sabemos que son importantes, porque sabemos que un niño matriculado en una escuela virtual en un país lejano no es lo mismo que un niño vaya a su escuela con sus amigos. Pero ¿cómo vamos a hacer para competir con lo que ya la digitalización nos está demostrando que puede hacer, ¿no es cierto? Creo que Jaime tenía una pregunta, está ahí levantando la mano. Sí, gracias. Lo que quería comentar es la oportunidad que tú misma lo has dicho, ¿no? Ese liderazgo de poder mantener la calma y en esta situación de incertidumbre, pero una situación que lleva a la producción, es el liderazgo de nosotros los directores en cada una de las escuelas.
calmar a los que quieren irse para arriba y los que quieren quedarse, ¿no? Porque en mi situación tengo 200 profesores del nivel inicial, primaria y secundario, ¿no? Algunos dicen, yo trabajé ya con la tecnología, yo trabajé con el Office 365, yo ya trabajé con esta herramienta, entonces yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y el que no hizo nada, bueno, no, se va a quedar sin hacer nada. Entonces, eso creo que hay parte del liderazgo de poder calmar al que quiere dispararse y quiere hacer muchas cosas técnicas y jalar al que no ha hecho nunca ninguna actividad técnica, ninguna actividad tecnológica, entonces centrarlos en que todos avancemos en conjunto y se produzca. Esta es una oportunidad para aprender todos, ¿no? Y una oportunidad, pues, que de generar esa misión que tanto nosotros tenemos en las escuelas, que es crear valores y competencias para la vida, ¿no? Este es un momento importante que nos brinda, ¿no? Esta situación de verdad, ¿no? Que es a nivel mundial, pero negativa, pero hay que sacar lo positivo de ello, ¿no? Nosotros no nos queremos alejar que esta comunidad de escuela tampoco se separe en la parte virtual. Siempre estamos dándole motivaciones de todas nuestras competencias, nuestras actividades en conjunto a nuestras niñas, y ellas siempre están viendo y felicitando y poniéndole un link, ¿no? Que le pareció excelente estar en ese compartir de actividades en conjunto con la escuela. Entonces, los padres de familia, de igual manera, es la oportunidad, creo, de, como tú lo has dicho, también de revalorar la labor del docente y que cada padre de familia y cada estudiante siempre está a la espera, ¿no? De qué cosa va a decir mi maestra en la tarde o en la noche, ¿no? Sobre la actividad que hicimos en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad por supuesto, sin estar presentes acá en la escuela, pero a lo lejos sigue viva esta institución, ¿no? Yo creo que el tema da para muchísimo más. Daniela, lo conversamos un poquitín al inicio. Quiero comprometerte para seguir conversando de este tema la próxima semana. Quiero comprometerlos a todos para seguir conversando de este tema la próxima semana, porque pienso que nos llevamos un montón de preguntas. Sí. Para empezar, lo anoté, tú preguntaste, ¿cómo hacemos más comunidad? ¿No? O sea, digamos, ¿cómo construimos comunidad si es que ya no estamos juntos? O sea, si es que ya no estamos haciendo las cosas, ya no estamos construyendo comunidad como lo hacíamos antes, ¿cómo lo hacemos ahora? Que estamos separados pero unidos a través de la tecnología. Yo añadiría, ¿cómo hacemos comunidad incluyendo, por ejemplo, a los padres de familia? Porque yo entiendo que para los docentes es una preocupación estar dictando las clases a un alumno y sentirse fiscalizado por los papás, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un elemento nuevo y es un elemento de tensión que me imagino, Ana, tienen oportunidad de conversar contigo a las 7 de la noche, cuando tienen la oportunidad de expresarse. Esto de cómo vamos a hacer para que la escuela subsista después que pase esta pandemia, pienso, es una pregunta muy retadora y es difícil de responder. Roxana y yo hemos estado la semana pasada y esta semana en un webinar con Simon Sinek, y él ponía un ejemplo la semana pasada sobre Jamaica, ¿no? O sea, si Jamaica no vive del turismo, se muere. Pero él decía, es que Jamaica es más que un lugar al que llegan turistas. ¿Cómo subsiste Jamaica si es que no es la gente que viene de afuera? Entonces, la idea es volver o mirar quiénes somos, ¿no? Y ver cómo vamos a vivir después de la pandemia. Nela, y me encanta tu reflexión como para cerrar solamente y decir que esas respuestas a esas preguntas son totalmente adaptativas y las tiene que responder cada comunidad. Y eso es algo que nos tenemos que llevar como directores. No está la respuesta ni en Wuhan, ni en Italia, ni en un blog, ningún especialista, sino que juntos tenemos que empezar a experimentar cosas como comunidad para encontrar la respuesta a esas preguntas tan complejas, que van a ser desafíos adaptativos muy, muy grandes. Así es. Bueno, con eso son las 5:30 en punto,
Les agradecemos a todos y tenemos confirmación entonces que podríamos seguir con una sesión 2, un café virtual el próximo viernes a las 4:30. Sí, perfecto. Regresamos a nuestro viernes y con su cafecito, su tecito. Dani, ¿tú podrás estar con nosotros el viernes? ¿Sí? ¿A qué hora? 4:30. 4:30. Tengo clases en la universidad. Bueno, entonces vamos a entonces comunicarnos contigo a ver si vemos otro horario, pero les mantenemos a todos, actualizamos con la información. Sí, o sea, la idea es puedo hacerlo antes, ¿no? Ya, sí, quizás podríamos hacer un video y después hacemos, compartimos y que hagan la reflexión la comunidad. Lo que sí les pido, tenemos algunas personas nuevas que no tenemos su información, su teléfono, su correo. Si lo pueden mandar ahora, por favor, antes de que se desconecten por chat, puede ser privado a mí o se lo pueden mandar a Nela. O si quieren en público, los que no están en la lista para poder recibir el café instantáneo, que tendrá algunos enlaces, algunos recursos, pero creo que la reflexión final acá es, como dijo Daniela, las respuestas no las vamos a encontrar en una página ni en un estudio, ni en lo que quizás otro está haciendo. Nos puede dar ideas, pero la comunidad misma tiene que responder, y ustedes liderando ese trabajo en sus áreas y en sus comunidades. Les agradezco muchísimo a todos y les pediría por favor que escriban su información para poder mantenerlos en contacto. Nuestro segundo café virtual, le agradecemos a Daniela y agradecemos a todos que hayan compartido su tiempo y sus reflexiones. Daniela, muchísimas gracias por haber presentado el tema. Muchísimo para pensar este fin de semana. Así es. Gracias y buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, chao. Chao. Lindo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto haberlos tenido, gracias.